Saludos, facilitadora. Mi nombre es Jordi Luis Núñez Bonifacio, matrícula 1033-218. Mi nombre es José Ramón Herrera Sánchez, matrícula 133314. Y en esta ocasión les estaremos hablando sobre Las diferencias entre arquitecturas de aplicaciones y diseños orientados a objetos. Esperamos que nuestra presentación sea de su agrado y de su aprobación. Como vemos acá, el primer tema que vamos a hablar es sobre las diferencias entre arquitecturas de aplicaciones y diseños orientados a objetos. Tenemos acá que el desarrollo de software implica una serie de decisiones cruciales que determinan la estructura, el comportamiento y la flexibilidad del sistema final. Entre las más importantes se encuentra la definición de la arquitectura de la aplicación y el diseño orientado a objetos, como son los temas principales de este video. Si bien ambos conceptos están estrechamente relacionados, es fundamental comprender sus diferencias para lograr un desarrollo eficiente y efectivo. la arquitectura de aplicaciones se define como la estructura general de un sistema de software. En ella se establecen los componentes principales del sistema, sus interconexiones y las interfaces que permiten su interacción. La arquitectura de aplicaciones se define como componentes, que esta nos dice que define cómo se agrupan las funcionalidades del sistema en módulos independientes, capas o subsistemas. También están interconexiones, que esta define las relaciones entre los componentes, especificando cómo se comunican o intercambian información. También están las interfaces, que éstas definen las reglas y formatos que permiten la interacción entre componentes, asegurando así la comunicación efectiva. Y por último están atributos de calidad, que esta también define características como la escalabilidad, la seguridad y la confiabilidad que se deben cumplir en la arquitectura. Tenemos también el otro tema que es el diseño orientado a objetos, el enfoque en los componentes. Este es un paradigma de diseño que se basa en la creación de objetos, entidades que encapsulan datos y métodos asociados. Estos objetos interactúan entre sí mediante mensajes, siguiendo principios como la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. El diseño orientado a objetos busca modularidad, que es organizar el código en clases y objetos, permitiendo una mejor reutilización y mantenimiento. Busca también la encapsulación, que es ocultar la implementación interna de los objetos, exponiendo solo una interfaz pública para su interacción. Busca también lo que es la reutilización, que es aprovechar el código existente mediante herencia y composición, reduciendo el tiempo de desarrollo. Y busca también la flexibilidad, que es adaptar el comportamiento del sistema mediante el polimorfismo, permitiendo un desarrollo más flexible. Entre las diferencias claves que tenemos en este apartado, tenemos el nivel de abstracción y enfoque. Esta nos dice la principal diferencia entre la arquitectura de aplicaciones y el DU radica en el nivel de abstracción. La arquitectura de aplicaciones se define a un nivel más alto, abarcando la estructura global del sistema. El DU, por otro lado, se define a un nivel más bajo, enfocándose en el diseño y comportamiento de los componentes individuales. Tenemos también lo que es la visión del diseño y nivel de detalle. En la arquitectura de aplicaciones ofrece una visión global del sistema, mostrando cómo se interactúan las diferentes partes. Se utilizan diagramas y descripciones generales para definir la estructura del sistema,
sin entrar en detalles específicos de implementación. Y en lo que es el diseño orientado a objetos, ofrece una visión detallada de los componentes individuales, mostrando su estructura interna y comportamiento. En esta también se utilizan diagramas de clases, interfaces y código fuente para definir con precisión el comportamiento de cada componente. También tenemos lo que es el momento de definición e implementación. En la arquitectura de aplicaciones, esta se define en las primeras etapas del desarrollo, guiando la planificación del proyecto y las decisiones de diseño. Es un marco que define las directrices que se deben seguir durante el desarrollo del software. En el apartado de diseño orientado a objetos, tenemos que esta se define en etapas posteriores, una vez definida la arquitectura general, y se implementa de forma gradual. Se adapta a la estructura definida por la arquitectura y se implementa utilizando lenguajes de programación específicos. Tenemos la siguiente diferencia clave, que es el impacto en el mantenimiento y evolutividad. En cuanto a la arquitectura de aplicaciones, una arquitectura bien definida facilita el mantenimiento del sistema, permitiendo realizar cambios sin afectar la estructura general. Facilita la comprensión del sistema y la detección de errores, permitiendo realizar modificaciones sin afectar otras partes del sistema. En comparación a este, el diseño orientado a objetos, los componentes modulares y reutilizables del diseño orientado a objetos facilitan la detección de errores y la corrección del código. Este permite la evolución del sistema mediante la creación de nuevos componentes o la modificación de los existentes sin afectar la estructura general. Otra diferencia clave sería la interconexión y escalabilidad, que en el apartado de arquitectura de aplicaciones, esta define las interfaces que permiten la comunicación entre los diferentes componentes del sistema. La arquitectura puede definir mecanismos para la escalabilidad horizontal o vertical del sistema. En el apartado de diseño orientado a objetos, tenemos que los componentes modulares del DO facilitan la escalabilidad horizontal del sistema. Los objetos pueden ser replicados en diferentes servidores para distribuir así la carga de trabajo. Tenemos la otra diferencia, que es en cuanto a la seguridad y patrones de diseño. En la arquitectura de aplicaciones puede definir medidas de seguridad para proteger el sistema contra ataques, como la autentificación y la autorización, el control de acceso y el cifrado de datos. En comparación a este, el diseño orientado a objetos puede contribuir a la seguridad mediante la encapsulación de datos y la correcta gestión de permisos. Los patrones de diseño pueden usarse para implementar las soluciones de seguridad comunes. Otro apartado sería la interfaz de usuario y pruebas. En la parte de arquitectura de aplicaciones tenemos que la arquitectura puede definir la estructura y el diseño de la interfaz de usuario, como la organización de las pantallas, la navegación y la interacción con el usuario. También en el apartado de diseño tenemos que el DO puede usarse para implementar la lógica de la interfaz de usuario y la interacción con el usuario. Se pueden utilizar pruebas unitarias para verificar el comportamiento de los componentes individuales y pruebas de integración para verificar la interacción entre los diferentes componentes. Otras diferencias significativas que podemos encontrar acá está lo que es el alcance. La arquitectura de aplicaciones abarca todo el sistema, mientras que el diseño orientado a objetos se centra en un solo componente o módulo. Tenemos también otra diferencia significativa, que es el enfoque, que esta nos dice que la arquitectura de aplicaciones se centra en la estructura y organización del sistema, mientras que el diseño orientado a objetos se centra en el comportamiento
y la interacción de los objetos. Por último, la otra diferencia significativa que tenemos acá es el momento de definición. La arquitectura de aplicaciones se define en las primeras etapas del desarrollo, mientras que el diseño orientado a objetos se define en etapas posteriores, una vez definida la arquitectura general del proyecto. Ahora tenemos los ejemplos prácticos que ilustran las diferencias. Entre estos tenemos en el apartado de arquitectura de aplicaciones, el primero sería cliente-servidor, que es una arquitectura clásica que divide el sistema en dos componentes, un cliente que envía solicitudes y un servidor que las procesa. También tenemos N capas, un enfoque popular que divide el sistema en capas horizontales, como la capa de presentación, la capa de lógica de negocios y la capa de acceso a datos. Tenemos acá también otro ejemplo con lo que es el diseño orientado a objetos, el patrón Singleton. Este es un patrón que asegura que solo exista una instancia de una clase en todo el sistema. Y tenemos el patrón observador, que este es un patrón que define una dependencia entre un objeto, llamado acá sujeto, y otros objetos llamados observadores, que se notifican ante cambios en el sujeto. Otro ejemplo práctico sería más allá de las diferencias, hacia una sinergia efectiva. Es importante destacar que la arquitectura de aplicaciones y el DO no son conceptos independientes, sino que trabajan en conjunto para crear sistemas de software robustos y escalables. La arquitectura define el marco general del sistema, mientras que el DO proporciona los bloques de construcción para los componentes individuales. Para lograr un desarrollo efectivo se recomienda definir una arquitectura clara y bien definida que satisfaga los requisitos del sistema. También aplicar los principios del diseño orientado a objetos para crear componentes modulares, reutilizables y adaptables. Y también considerar las diferentes arquitecturas y patrones de diseño disponibles para seleccionar las opciones más adecuadas para cada caso. En cuanto a las consideraciones adicionales en este tema, tenemos el impacto en el rendimiento, que nos deja dicho que la arquitectura y el diseño del sistema pueden tener un impacto significativo en el rendimiento. La elección de la arquitectura adecuada puede ayudar a optimizar el rendimiento y la escalabilidad del sistema. Otro apartado en este mismo punto sería la flexibilidad y la adaptabilidad. La arquitectura y el diseño del sistema deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios en los requisitos del negocio. La elección de un diseño modular y reutilizable puede facilitar la adaptación del sistema a nuevas necesidades. Otro apartado sería herramientas y metodologías, que existen diversas herramientas y metodologías para la definición de la arquitectura y el diseño orientado a objetos. La elección de las herramientas y metodologías adecuadas puede ayudar a mejorar la eficiencia y la calidad del desarrollo del software. Tenemos acá ventajas y limitaciones de lo que es la arquitectura de aplicaciones. En cuanto a sus ventajas, tenemos acá que tiene la visión global, que ofrece una comprensión general del sistema, facilitando la planificación y el desarrollo. Tenemos otra ventaja que es la modularidad, que permite dividir el sistema en componentes independientes, facilitando el mantenimiento y la reutilización. Tenemos la escalabilidad, que facilita la expansión del sistema para satisfacer necesidades crecientes. Tenemos la flexibilidad, que permite adaptar el sistema a cambios en los requisitos del negocio.
Esas son sus ventajas, entonces vamos a mencionar unas cuantas limitaciones de la arquitectura de aplicaciones. Entre estas está su complejidad, que nos dice de esta la definición de la arquitectura puede ser compleja para sistemas grandes y complejos, valga la redundancia. Otra limitación es la rigidez. La arquitectura puede ser difícil de modificar una vez implementada. Otra limitación es la falta de detalle. La arquitectura no define el comportamiento específico de los componentes. El otro apartado sería diseño orientado a objetos. Entre sus ventajas tenemos la reutilización, que este permite reutilizar el código en diferentes proyectos, reduciendo el tiempo de desarrollo. También está mantenimiento, que este nos facilita el mantenimiento del código mediante la encapsulación y la modularidad. También está la extensibilidad, que esta nos permite extender el sistema mediante la creación de nuevos objetos. También otra ventaja sería flexibilidad, que esta nos permite adaptar el sistema a cambios en los requisitos del negocio. Y entre sus limitaciones tenemos la complejidad, que esta nos dice que el diseño de objetos puede ser complejo para sistemas grandes y complejos. También tenemos curva de aprendizaje, que esta requiere una curva de aprendizaje para comprender los conceptos y aplicarlos correctamente. Y por último tenemos la eficiencia, que esta puede ser menos eficiente que otros enfoques para sistemas pequeños y simples. Esto fue todo de nuestra parte. Esperamos que nuestra exposición sea de su agrado y comprensión y que los temas se hayan dado a entender, el debate haya sido entendido completamente. Como pudimos ver, esta fue la primera tarea de la asignatura, va a ser de introducción a ella misma, lo que es Ingeniería de Software 2. Pudimos ver lo que es las diferencias entre la arquitectura de aplicaciones y diseño orientado a objetos, que son temas cruciales para lo que es el transcurso de la materia. Esperamos que se haya entendido todo y eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.